Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Relatos Forenses y muchísimas gracias por todo su apoyo porque estamos a punto de llegar a las 650,000 almas y todo es posible gracias a todas y todos ustedes. Maestra Vilma Naranjo, bienvenida a La Cara del Psicópata. Maestra, bienvenida, buenas tardes y ¿Cómo buenos estás, días. mi querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y a usted cómo le ha ido? Bien, tranquilo. La verdad es que con trabajo, eso es muy bueno. Ah, sí, eso es bastante Con bueno. muchos temas por grabar, así que yo muy contenta, pero además estoy contenta porque te traigo una sorpresa. A ver, maestra. Dicen que de alguna manera uno tiene que regresar lo que las personas nos dan. Ajá. Y esto es un pequeño detalle que te traigo. ¡Wow! Es un regalito. Ok. Es un regalo por tu tiempo, tu ¿Lo puedo cariño, abrir? tu respeto, por supuesto. Gracias, que maestra. lo puedes abrir. Me da mucha ansiedad abrir regalos. ¿Sí? Yo también le tengo una sorpresa. O sea, es el día de las Pero sorpresas. lo Qué vamos a dejar bueno. para el siguiente capítulo. Ok. ¡Oh! ¡Mire! ¡Padrísimo! Es el reloj de arena que por ahí una innombrable rompió y saboteó en Relatos Forenses. Y es para las frases. Sí, de porque que- tanto has estado No, pidiendo gracias, que no te maestra. regalan y que dónde está tu reloj. Y dije, Muchas no, gracias, ya. gracias. Gracias, ¿Verdad? maestra. No, gracias a ti. No, al contrario, muchas gracias, maestra. Ya Ahorita, para que, ahorita lo estrenamos. que no tengan que estar haciendo la cooperacha en comentarios Sí, de sí, ¿y dónde sí, está el sí. reloj? Dije, no, ya, yo se lo voy a llevar. Muchas gracias, maestra. Gracias, ¿De gracias. qué? ¿De qué vamos a hablar, maestra? Hasta mejor sin palabras. Pues fíjate que cuando tiene que ver con niños, creo que es de los temas donde más nos causa indignación, dolor, tristeza. Y esto es el caso de la guardería ABC. Ok. Sí, está muy... Fíjese que hay un libro que se llama La ira de México, donde varios intelectuales del país, entre ellos, por ejemplo, Lidia Cacho, Elena Poniatowska, creo que también escribe por ahí, Anabel Hernández, que habla sobre la narcocultura y toda esta cuestión del narcotráfico, escriben, entre otros, escriben varios ensayos y crónicas de estas catástrofes y viene guardería ABC, maestra, y para mí fue un dolor muy grande porque son puros niños. Y ahorita vamos a tocar un tema terrible. Ya ve que a mí me afectan mucho tratar de temas de niños. Apenas me tocó intervenir en un caso, maestra, donde es un pequeñito de 1 año y sí tuve que, no pude dormir toda la noche. No tanto por la cuestión, como mucha gente va a decir, paranormal y eso, sino por las atrocidades que uno ve. Y como médico, usted Claro. entiende qué va pasando, cómo va sufriendo, cómo es la agonía Sí, tú y lo cómo ves. llega la muerte exactamente. Y aprovechando esto, yo he estado todas las semanas que han salido varias noticias y salió del tema, no sé si lo viste, de una influencer que apuñala a otra joven. Ujú. Y yo no puedo entender, para empezar, que una joven de tan solo 17 años haga esto por hombre, mujer, no importa quién sea, pero que haga un acto así en contra de la vida de otra persona. Sí. Pero lo que más me afectó, y yo sí quiero alzar un poquito la voz, es que vi infinidad de comentarios atacando a la víctima, poniéndose de yo hubiera hecho lo mismo, yo se hubiera ajá. terminado con su vida, ahora sí se te quitó la sonrisa, eso te pasan por meterte con quien no debes. Entonces, a mí lo que me preocupa es, y volvemos a lo mismo, que las redes sociales sean la plataforma para personas sin escrúpulos, Ujú.
y sin ganas de, pues de dar algo a la sociedad, algo a este mundo que está bastante catastrófico ya, y más me impacta saber que son mujeres. Sí, eso que usted comenta es terrible y hasta me dio escalofrío porque así como colocan esas frases, maestra, así lo vemos también en la cuestión de la violencia feminicida de los hombres hacia las mujeres. ¿A qué refiero con esto? Algo que tenemos que entender en los duelos, llámese independiente del duelo de la muerte, porque ya ve que alguien va a decir, pues es que la muerte no. Estamos hablando de un duelo, como ya nos han hablado tanatólogos, de duelo de trabajo, duelo de pareja, duelo de que tal vez murió una mascotita. Entonces aquí, maestra, al momento de terminar una relación, se tiene que entender que se acabó y se acabó. No es de propiedad de uno esa persona. Entonces, lo que sucede mucho en la violencia de género y feminicidio, y lo han documentado grandes expertos, o entre ellos un psicólogo forense que se apellida Urra, es claramente de que cuando termina, hay un periodo de ventana donde el agresor va a ir a buscar a la expareja y la va a agredir y la va a estar molestando porque quiere regresar con ella y ella obviamente pues no quiere. Y luego terminan privándolos de la vida. Entonces aquí estamos viendo lo mismo, maestra. Si le tomamos un poquito de las versiones de las redes sociales, donde este sujeto había terminado con esta persona, no le da el derecho de ir y atentar contra la vida de otra persona. Pues nada que ver. Y volvemos a lo mismo, en la edad, donde es una menor de edad y por lo mismo no se le puede juzgar como un adulto. Y esto yo espero que sea un parteaguas para que las personas entendamos que las redes sociales, si bien sirven mucho, pero también es un gran peligro si como papás no estamos pendientes de lo que está sucediendo. Y yo quiero también nada más robar un minuto para comentar esto. En la semana recibí una amenaza. No me diga. Y la amenaza ya no fue tan directa a mí, sino a mis hijos. Y bueno, eso sí, pues como dicen, ahí no se toca. Sí. Y curiosamente esta persona que ya ha sido denunciada, lo que hace es poner fotografías de un influencer que hace videos, que ahorita está en muchas polémicas. Okay. Y yo sé que esta persona no la mandó, o sea, eso lo tengo claro. Sí. Pero lo que me preocupa es que tomen bandera de otras personas para hacer un delito, para hacer una amenaza, pensando que esto no tiene consecuencias. Entonces, yo ya di anuncio a la policía cibernética de este caso para que se pueda rastrear, porque sí creo que es importante no comprarnos los problemas ajenos. Y dos, pues creo que también las personas tienen redes donde uno puede exponer las cosas que no le gustan de otra persona, pero ir a amenazar y amenazar con dañar a la familia, creo que ahí es donde es gravísimo. No, sí, claro, y qué bueno que lo hizo precisamente para la investigación del delito, porque ya ve que si no hay una noticia criminal y si no hay denuncia, pues no hay delito. Entonces, pues aquí investigar perfectamente y qué bueno que lo hizo para, pues, ahí poner ahí claramente a las autoridades encargadas, en este caso Policía Cibernética, Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues atentos para ver si hay ahí amenazas, si hay robo de identidad, pues empezar a investigar, porque recuerden que también tenemos el problema, maestra, que sucedió esta semana horrible, en el sentido de a una jovencita, un idiota va y la agrede, la acosa sexualmente, le muerde un glúteo, y lo más denigrante, aparte del ataque cobarde, porque así son los agresores sexuales, son cobardes, aprovechan el ataque, la oportunidad, el descuido de la víctima, o que la víctima no veía, estaba de espalda. ¿Sabe qué es lo más denigrante, maestra? La omisión de la autoridad. Así es. Y ahí llamamos fuertemente a la autoridad de este estado de la República para que tome cartas en el asunto. Es una omisión.
Es una omisión porque tiene la obligación el servidor público. Los servidores públicos nos pagan, no nos regala, nosotros no regalamos el trabajo, nos pagan. Van a denunciar. No, pues es que no se puede hacer nada. Oye, pero aquí traigo la foto del agresor. Mira, hasta ya te hice tu trabajo. No, pues es que no se puede hacer nada. ¿Cómo no? O sea, hasta un estudiante de derecho lo sabe. A ver, pasa a levantar inmediatamente la denuncia, pasa con el médico legista para que te valore la lesión. Imagínese, supongamos, maestra, que este sujeto, yo desconozco qué tipo de fuerza empleó para morder, pero si le hubiera arrancado incluso la piel o el músculo, pues hay que mandarlo al hospital para que hagan debridación del tejido, limpieza, antibiótico, Claro. incluso ver si tiene VIH, Exacto. porque no sabemos si el tipo hasta tiene gingivitis y al morder reviente la encía, sangre y se mezcla en la sangre de la víctima. Y entonces nada más no, es que no se puede hacer nada. Esto es terrible, inmediatamente pues pongan a disposición a este pseudo servidor público porque es una omisión y aquí, maestra, lamentablemente se gesta un probable violador serial. Exactamente. Y luego el Estado dice, no, pues es que nos están rebasando o no vienen a denunciar. Si vienen a denunciar, pero pues no haces hacen nada. caso, exacto. Fíjese la mente del agresor, ¿eh? Exacto. Me meto con la mujer. Fíjese, voy a empezar antes. Voy a citar al doctor García García en su maravilloso libro de La Tentativa. Voy caminando, observo a la mujer y ya lo planeé. ¿Qué es lo que dice este autor? Ya lo planeé y empiezo a ejecutarlo. Como no hay algo que lo impida, entonces ya no pasa a ser tentativa, sino ya directamente al acto, a la agresión. Fíjese muy bien, viene en su vehículo. No sabemos si ya la andaba siguiendo desde días antes. Exacto. No sabemos si ya la había localizado desde salir de la escuela, del trabajo, de casa, su familia, como ahorita usted lo está mencionando. Ya para prácticamente amenazar con sus hijos, pues ya hay una investigación por parte de estas personas. Entonces, este sujeto ya había localizado a la víctima. Todavía tuvo el lujo de seguirla en su vehículo. Se estaciona, se echa a correr Y sin ningún miedo. Exactamente. Ahí, buenísimo, maestra, sin ningún miedo, muerde y se regresa y se va. ¿Qué pasa, maestra, cuando el autor de este delito no tiene una sanción? En su cabecita, muy pequeñita, de poco cerebro, va a decir, no pasó nada, bueno. Y no hice nada malo. Exactamente. ¿Y qué cree, maestra? Al rato va otra víctima, pero empieza a subir de nivel o le da idea a otra persona. Exactamente. Pero aquí vamos a continuar con el mismo, maestra. Le da más satisfacción. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no muerde, ahora ya toca. Exacto. No pasa nada. Sigue haciendo más víctimas, se sigue molestando más víctimas. Después, ya no nada más es morder y tocar, sino, ¿qué cree, maestra? Ahora es violar. Y ahí tenemos, y yo casi le apuesto a mi carrera profesional, que si no detenían a este sujeto, en menos de un año teníamos un violador serial en ese estado. Por supuesto. Porque la autoridad no hace nada. Si no es que ya lo hay. Exactamente. Porque yo creo que sí habría que investigar antecedentes de esta persona. Sí. Porque ya lo hizo, y a mí lo que me preocupa es que ya lo hizo sin ningún temor a ser ni siquiera visto. O sea, ya es algo, pudiera ser hasta habitual en esta persona. Y como bien dices, en ocasiones no es necesaria una violación como tal. El puro tocamiento, la pura falta de respeto es suficiente para sentirte agredida. No importa si eres hombre o mujer, el espacio personal, el que alguien sea capaz de vulnerar tu cuerpo, con ese simple tocamiento ya sería suficiente. Así es. Y fíjese que a mí me da mucho coraje porque sale ahí las grandes cabezas que prácticamente están dando la cara en una conferencia de prensa y dices, es que no sabíamos. Pues es tu deber, pero no, todo es, si se da cuenta, todo va haciéndose mal. Y cuando ya hay un problemota, es cuando, pues es que yo no sabía, yo estaba al pendiente, pero nunca supe del caso. Sí, nunca saben del caso, nunca saben nada. Saben. Pero eso sí, maestra, cuando viene el bono y los vales de despensa, ahí están luego. Sí, ahí sí hay que cobrarlos y hay que disfrutarlos. Y curiosamente, esto de las omisiones, de la poca atención, es lo que sucede
en la guardería Así es, ABC. maestra. Una omisión terrible que ahorita vamos a tocar. Es horrible el tema. Es horrible porque sí es un tema que yo de antemano ofrezco una disculpa si en algún momento los familiares o los padres de estas víctimas se sienten heridas por alguna palabra. De verdad, vamos a cuidar mucho lo que decimos, ya que estamos hablando no solo de 49 chiquitos, sino de madres, padres, los mismos miembros de la guardería, los vecinos, porque todo mundo creo que quedó muy herido en Hermosillo. Cuando de verdad hablamos de niños, es tan frágil el tema, es tan vulnerable, porque todos los que tenemos hijos o tenemos algún menor cerca, sabemos lo frágiles que pueden ser, y no solo eso, uno piensa que los lleva a un lugar seguro donde estamos poniendo toda la confianza y que como padres en ocasiones no tienen otra opción. Yo puedo decir que afortunadamente yo pude criar a mis hijos de manera personal. Creo que eso es una fortuna que tuve. Pero hay muchas mamás o muchas familias que no pueden estar presentes porque se tienen que ir a trabajar. Así que creo que uno de los principales recursos que debería de tener el gobierno o los estados es en los menores, en los niños, para que los padres puedan trabajar de manera incluso honesta, de ganarse un dinero de manera honesta, sabiendo que sus hijos están bien cuidados, que están en un lugar donde se le va a dar no solo atención física, incluso médica, psicológica, nutricional, porque finalmente para eso es que estamos trabajando como papás, para poder tener estos beneficios. Fíjese que lo que usted comenta es muy necesario, pero a veces tenemos, no sé cómo llamarle, maestra, considero que tal vez no es el perfil adecuado de las personas que dirigen estas grandes instituciones, porque no piensan en esa problemática, o tal vez la ven, pero nunca se preocupan. ¿Por qué? Porque bien lo dice usted, actualmente tenemos un gran problema en las casas dormitorio, es decir, las personas que viven, voy a citar un ejemplo, que viven en Ecatepec y se tienen que trasladar hasta, por ejemplo, Alcaldía Tlalpan, en Ciudad de México, zona de hospitales. Ejemplo, que sea un trabajador de limpieza y que tenga que trasladarse más de 2 horas de camino, maestra, de ida y 2 horas de regreso, más su jornada laboral de 8 horas o de 16 horas si es que hace doble turno. Entonces estamos hablando de 20 horas fuera de su casa. Ya incluso a mí me tocó ver gente muy acabada en el sentido físico de que ya estaba nada más, ya se coloca incluso hasta la sudadera con gorro y se va durmiendo en el metrobús o en el metro porque ya va muy cansada. Entonces, el problema de las casas dormitorio que están sumamente lejos del lugar de trabajo es obligación y prácticamente una necesidad, obligación del Estado y necesidad del trabajador para colocar estas estancias infantiles tan necesarias. Fíjese, maestra, que hace mucho tiempo yo veía la problemática de los semáforos. De repente veía a las niñas y niños chiquitos ahí limpiando vidrios con los papás, las mamás o disfrazados de payasitos. Siempre comentaba, dije, bueno, tendría que ver, lo ideal sería tener una estancia, o por ejemplo, las personas que andan vendiendo en el metro o que andan vendiendo en la calle, tendría que haber una estancia infantil para estos pequeñitas y pequeñitos y que los papás se salgan a hacer su trabajo, ya sea que si yo soy trabajador en el sentido de que ando en un tianguis o que ando limpiando vidrios, por ejemplo, porque no me queda de otra, bueno, pero mi hijo está seguro o mi hija está segura de que no me lo vayan a robar en el crucero, no me lo vayan a atropellar, porque eso ha pasado. De repente las niñas se bajan y viene el de la moto, no ve, porque obviamente el de la moto viene rápido, porque ya ve y no está esperando que salga un niño. Exactamente, nunca está esperando que salga un niño, y tan solo el atropello de la moto es mortal para las niñas y los niños. Como en el caso de esta guardería que era subrogada, significa que el gobierno le da
a una estancia privada y poder trabajar en conjunto. Imagínate tú que tú tienes una guardería donde sería necesario tener todos los permisos en regla, donde sería necesario que Protección Civil entrara, revisara, viera desde los cables de electricidad hasta el material con el que se está adornando y no fuese peligroso para los menores. Digo, pensemos, todos los que son papás o han tenido un bebé, un niño cerca, sabemos que un niño es capaz de arrancar el botón de un muñequito y tragárselo. Sí. Entonces tendría que haber lo suficiente, no solo a nivel de equipo, sino en la localidad o en la ubicación donde se pone. Esta guardería, que se encuentra en Hermosillo, Sonora, alojaba alrededor de 176 niños y de alrededor de 50 empleados. Entre ellos eran, pues, el director de la guardería, quienes atendían a los niños, quienes atendían la cocina, pero verdaderamente no había el personal adecuado y ni siquiera de primeros auxilios. 2, a una calle de distancia se encontraba una gasolinería. Okay. Eso ya de entrada Sí. es un gran peligro. Sí, sí, claro. Cuando se tienen 176 niños en un mismo espacio. Fíjese que toca un tema importantísimo, porque aquí estamos viendo que, por ejemplo, ya sea gasolina, diésel, pues hay gases. Entonces, uno de los elementos más dañinos, pues es el plomo. Si tenemos niños que están creciendo, en especial la médula ósea, maestra, con estas exposiciones a este tipo de gases, pues aparte de tener una intoxicación crónica por plomo, vamos a tener incluso el desarrollo de cánceres. Entonces, o sea, de verdad es, con perdón de usted, voy a decir una grosería porque es de niños y de niñas, pero hay que verdaderamente ser un idiota para dar un permiso, o ya sea a la guardería o a la gasolinera, porque aquí hay que respetar, como dicen, primero? exactamente, primero en tiempo, primero en derecho, como dicen algunos abogados. Entonces, si ya estaba la gasolinera, bueno, pues con la pena, no voy a quitar esta gasolinera que llegó antes que tú, con sus permisos, porque tú quieres una guardería. O al revés, no voy a permitir esta gasolinera porque ya está la guardería y hay niños, hay 150 niños. Y estos, ojalá, y digo, todos fueran niños que pudieran seguir incluso órdenes de evacuación. Pero habían muchos bebés, muchos niños que no tenían todavía la conciencia y dependían al 100% de los adultos y del personal que debería de haber estado capacitado. Todos los papás llegaban, dejaban a sus menores pensando que se podían ir tranquilos porque era un lugar seguro. Sí. Que era, si bien una prestación, había otros que llegaban y de todos modos pagaban algún servicio y se tenían que ir pensando que sus hijos iban a estar a salvo y que ellos podían regresar sin ningún problema porque estaban siendo cuidados. Este 5 de junio del 2009, esta guardería además ya había tenido no solo quejas por parte de los padres, sino que alguno de los empleados ya había dicho que la bodega que estaba junto, incluso pegada a las paredes de esta guardería, era una bodega de pura papelería de Hacienda, donde había historial de archivos, donde incluso había placas de automóvil, de estas para circular, y todo esto estaba puesto en un lugar sin ninguna seguridad. Fíjate que camino a, pues digamos a Querétaro o Tequisquiapan, donde está San Juan del Río, estaba no sé si todavía esté, pero en ese entonces estaba la fábrica de Kimberly Clark de papel. Okay. Y yo me acuerdo, a ver, que pasábamos por ahí
Y eran toneladas de papel las que estaban, pero creo que era más grande, incluso que el nombre de la empresa, el letrero de no fumar. Imagínate lo importante que era una chispita, alguien que se descuidara, se prendía todo eso. Sí. Ya lo platiqué una vez con usted. A mí me tocó incendiar toda una posada, maestra, porque cuando yo hacía las piñatas con mi abuelita, vendíamos las piñatas, entonces se hacían las posadas ahí en la cuadra. Pues, ¿quién va a dar las piñatas? Pues doña Juanita, que es la que hace las piñatas, ¿no? Entonces ahí mi abuelita mandó 3 piñatas, entre ellas un payaso que hicimos con papel de China. Y ya ve que uno, para que se vean bonitas las figuras de payaso, pues uno corta muy delgadito, y entonces son como muchos cabellitos, y se va formando puro cabellito en todo el payasito. Yo desde niño siempre fui muy obsesivo, maestra, y aparte de trastorno de déficit de atención, y entonces ahí andábamos con las velitas clásicas, que ya ve que venían en cajitas, estas velitas así como lapicitos. Y ahí andamos cantando todos, y de repente veo la piñata que ya estaba colgada lista para romper, y le veo en uno de los piecitos una de las greñitas, por decirlo así, paradita. Todo estaba bien peinadito. ¿Y por qué no salió Olivares? Y entonces una de las greñitas de los pelitos estaba levantada. Mal puesta. Sí, pegó mal, y entonces estaba así levantada. No. Y ahí voy yo de obsesivo. Dije, ¿qué le hago para que se vea bien? La quemo. Dije, si la arranco se va a caer todo. Dije, la quemo, maestra. Nada más ¿Cuántos dice años así. tenía? Tenía 6. No, pues eras un bebé. Sí, no, que le hago así. Yo dije, nada, fíjese mi cerebro inmaduro. Sí, claro. Le hago así a la vela, y yo dije, se va a quemar nada más la greñita. No, maestra. En 30 segundos, así Se ardió prendió. todo el payaso ardió. Y había una lona arriba, pues precisamente por proteger del frío, porque ya ve que en ese tiempo, en noviembre, pues en diciembre hace mucho frío. Claro. Y entonces había una lona arriba para que no llegara tan fuerte el aire. Y no, maestra, un corredero de gente, éramos como 60 personas Y en la lona posada. bajando el humo, además, sí, sosteniéndolo. Pues, y haga de cuenta el impacto, porque pues usted, suena gracioso ahorita ya contarlo. Sí, claro, pero en su momento Pero el no payaso tuvo ahí chiste. todo lleno de flama inmensa. Y ahora hay una bola de adultos traumados, Sí. ¿no? Que le tienen pánico a los payasos por culpa de eran Olivares. 60, 70 personas, No, maestro, el bueno. corredero. Se quema. Y eso que fue una sola greñita, por decirlo así, con una vela. Ahora imagínense, regresando a lo que usted dice, toda unas toneladas de papel. Y lo hemos visto aquí en Ciudad de México y en otros estados. Cuando los depósitos de PET, por ejemplo, se queman, usted ve que por horas no pueden controlarlos. Porque volvemos a lo mismo, y de verdad, yo siempre digo que este caso me causó mucho trabajo hacerlo. Y traigo otro y digo lo mismo. Pero es que en verdad, ciertos casos te abren heridas, ¿no? Que escuchas, que investigas y te das cuenta que estas cosas pasan, y pasan seguido. Cuando yo sufrí el incendio en mi casa, este caso me trajo muchos recuerdos de cómo se vive un evento así. Sí. Qué marcas y qué huellas, qué heridas deja un evento así. Si yo afortunadamente y mis hijos salimos ilesos, incluso mi perrito, salimos ilesos físicamente, emocionalmente, yo creo que hasta la fecha yo sigo lastimada. Y mira que lo he trabajado, pero es un evento que verdaderamente te marca. Sí. Todo lo que estaba dentro de esta bodega ya había sido avisado. Incluso los mismos padres habían dicho que o estaba la guardería o estaba la bodega, pero que no podían estar en el mismo espacio. Además de todo lo que se estaba usando dentro y se estaba metiendo en la bodega, había problemas. Y esto no lo puedo confirmar, pero pude ver una información que decía que incluso en la guardería había ciertos apagones de energía provocados por la mala instalación que había en la otra bodega.
como que había algún tipo Sí. de cable que estaba conectado y estaba creando ciertos apagones. Padres de familia ya habían notificado que esto estaba sucediendo. Aparentemente dicen que había documentos importantes que no deberían de salir a la luz, de cuestiones fiscales y de adeudos del propio Estado, y que muchos de estos documentos prácticamente había que hacerlos desaparecer, por lo que se puede presumir que esto pudo haber sido intencional. Por otro lado, dicen que fue por un calentamiento del sistema de enfriamiento que estaba dentro de esta bodega, por lo que alrededor de las 3 de la tarde, todos los chiquitos entraban más o menos entre 7:30 y 8 de la mañana. Y por ahí de las 4 de la tarde es que ya prácticamente el total de personal y de los niños ya estarían afuera. Pero resulta que cuando los chiquitos estaban tomando su siesta, imagínate, estamos hablando de más de 150 menores. Claro que algunos estarían despiertos, pero tú sabes lo vulnerable que es un cuerpo de un adulto o de un menor que esté acostado, inconsciente, me refiero a dormido, e inicie un evento así. Mi pregunta es, porque quiero ser muy cuidadosa, porque se trata de estos menores que hoy, en el 2025, seguimos pidiendo justicia. Y digo seguimos porque esto no es un problema de Hermosillo, es un problema de México. Es un problema que sigue doliendo, porque estos niños tendrían que estar seguros en un lugar, no solo en sus casas, sino en un lugar donde pudieran crecer y estuvieran cuidados, porque desafortunadamente no solo se da un evento como el del ABC, sino también se da de personas que violentan a menores en lugares donde deberían, vuelvo a lo mismo, de estar cuidados. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de un menor cuando empieza el humo y ellos están dormidos? ¿Hay algún cambio en la alerta? ¿Qué es lo que sucede en un cuerpo? Mire, esto mucha gente me lo ha preguntado cuando salgo. Híjole, maestra, le voy a narrar el evento fisiopatológico y hasta se me hace un nudo en la garganta, porque como sé que son niñas y niños, me quiebra el alma, por decirlo así. Y yo creo que eso, a mí como forense, eso es lo que me lastima, saber cómo es el evento fisiopatológico. Hace años, cuando estaba recién egresado de la especialidad, me apasionaba mucho saber la fisiopatología, cómo va ocurriendo la falla orgánica múltiple en el momento de que la gente está muriendo, ya sea por una lesión o por una propia enfermedad o un accidente provocado por una lesión provocada por el accidente o homicidio, suicidio, lo que usted guste. Pero eso me apasionaba mucho saberlo, cómo el cuerpo iba sucumbiendo a nivel médico. Ejemplo, esta célula, como las que hemos puesto en las fichitas de dominó, que ya ve que va pegando una y va cayendo y van cayendo. Eso para mí fue muy apasionante saberlo. Wow, okay. Decía, bueno, se queda sin oxígeno esta célula, inmediatamente le pega a la célula del riñón, a la del pulmón, a la del cerebro. Pero ahora, como ya un forense ya más veterano, me cuesta mucho trabajo imaginarlo en el sentido. Porque ya lo entiendes. Lo entiendo, pero como que lo vivo en Claro. persona y me quiebra mucho cuando son niñas y niños porque sé todo el evento de la fisiología médica y lo que le voy a narrar, a ver si no se me hace un nudo en la garganta, maestra. Y esto es, mucha gente me lo pregunta cuando hay gente que se intoxica, cuando el gas, el del piloto, por ejemplo, el del boiler, que ya ve que está prendido, de repente se llega a apagar por alguna mala instalación, porque ya está viejo, porque no hay supervisión, lo que usted guste, y de repente la gente dice, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Sufrieron? La primera pregunta que a uno le hacen como forense es, oiga, doctor, ¿sufrió mi familiar? Aquí nosotros, maestra, le llamamos la muerte dulce. Lo que mejor puede suceder cuando uno se llega a intoxicar por gas
y está uno dormido, es que uno no siente. ¿Qué sucede aquí? Voy a hablarlo a nivel celular. Nuestra célula, nuestras células de sangre, que para no ser tan técnico se llaman eritrocitos, y son como si fueran estos salvavidas que usted cuando va a algún balneario se mete a los toboganes y ya ve que le dan como una de estas llantas que tiene un círculo, que son circulares y que en medio hay un hueco que usted ahí se sienta en ese hueco. Haga de cuenta es lo mismo en este tipo de como llantas, de este tipo de circular y huecas en medio, son los eritrocitos, son las células de la sangre. Son las células que le llaman células rojas. Bueno, ¿por qué tienen esta ausencia del núcleo? ¿Por qué están huecas de en medio? Como una dona. Exactamente, una dona. ¿Por qué están huecas? Porque ahí va sentadita, en término no técnico, una proteína que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina tiene 2 bracitos. Entonces, haga de cuenta que esta hemoglobina, vuelvo a repetir para que los médicos no se sientan agredidos por lo que voy a decir como ejemplo, cuando llega el intercambio de oxígeno, haga de cuenta que la hemoglobina va abrazando al dióxido de carbono, que es nuestro desecho. Nosotros cuando respiramos oxígeno, desechamos dióxido de carbono. No es monóxido, es dióxido. Entonces, haga de cuenta, nuestra hemoglobina viene abrazándola y se llega a una barrera que se llama barrera alveolo-capilar, que está en el pulmón. Está el pulmoncito y está un vaso sanguíneo. Entonces, en el vaso sanguíneo viene la célula sanguínea, el eritrocito, y ahí el pulmón le da el oxígeno a la hemoglobina. Haga de cuenta que es como un camioncito y le dice, mira, aquí está el dióxido, ahora dame el oxígeno. Hacen el intercambio. Y entonces el eritrocito ahora va abrazando al oxígeno para llegar a la célula que lo necesite. Y así va intercambiando. Llega con la célula, yo a usted le doy oxígeno y usted me regresa el dióxido de la célula. Es como la basurita. Wow. Entonces es impresionante porque así va nuestro sistema de oxigenación a nivel celular. Va a decir, bueno, ¿y por qué este cuate me está diciendo esto, no? Porque cuando usted está dormida... Porque nos das clases gratis no, muchas y gracias, yo sigo maestra. insistiendo y seguramente todos están pensando y con la misma cara que yo. Muchas Por gracias, favor. maestra, gracias. Entonces se da de cuenta que ya se entregó el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa cuando usted está dormida o estamos dormidos? Usted está respirando con este sistema nervioso central de vida vegetativa. No necesita usted respirar y despertar cada 3, 4 segundos, es decir, si no respiro me voy a morir. No, ya usted está dormidita y solamente su cuerpo está respirando automáticamente. Eso es sistema nervioso de vida vegetativa. Ahora, de vida vegetativa. sí, que nosotros no nos damos cuenta al momento de estar respirando. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando respiramos y hacemos el suspiro. Entonces, ahí es cuando, ay, me falta un poquito de aire. Pero aquí viene algo, me voy a desviar 3 segundos. Cuando la gente lo hace consciente de que dice, es que no estoy respirando bien, y respire y respire, está hiperventilando. Y esa hiperventilación le pasa mucho a la gente ansiosa. Y de repente dice, es que no estoy respirando, me falta el aire. No, es que está hiperventilando y entonces el cuerpo, el pulmón, no está aceptando más de lo que necesita. Por eso es que dice, es que por más que jalo, no siento que respiro, no, tranquilo. Entonces el médico, un remedio muy normal es que le da una bolsita de papel y entonces le dice, mira, vas a respirar aquí adentro para que precisamente... Ese no es un mito. No sí es un mito, cierto. eso sí es cierto y se les da a las personas que están con esta ansiedad de que ya están haciendo consciente su respiración y están, es que no respiro bien y están jale el aire. Ahí es una hiperventilación. Bueno, regreso, maestra. Entonces está la gente dormida, está haciendo el intercambio de oxígeno y cuando llega el gas, ya sea el gas que se salió del boiler o en este caso gases tóxicos de un incendio, viene monóxido de carbono, maestra. Por eso es que el anuncio claramente todo siempre en invierno, el monóxido de carbono que ve que sale en el radio, no metas anafres ni carbón adentro de tu casa, ok. Llega el monóxido, maestra, y entonces la hemoglobina que viene en nuestra célula sanguínea viene con el oxígeno y cuando ve el monóxido es una hemoglobina que tiene 270 veces más afinidad al monóxido o al dióxido que al oxígeno. Y usted va a decir, pero entonces nuestro cuerpo está mal. No, tiene 270 veces más afinidad al dióxido porque necesita sacar toda la basura.
O sea, necesita ese necesita ese desecho. desecho para limpiar el cuerpo y estar oxigenando adecuadamente. Por eso es que tiene mucha afinidad al dióxido de carbono. Digo, perdón, sí, el dióxido. Entonces, por eso es que va limpiando nuestro cuerpo la hemoglobina y llega al pulmón y entonces mete el oxígeno. Ahora, si esta hemoglobina viene bien tranquilita con su dióxido de carbono para desecharlo y entonces se encuentra monóxido aquí afuera, padrísimo, y dice, oye, yo tengo 200, me gusta 270 veces más Más este cuate que el oxígeno. Y entonces nuestro se pulmón va. le dice, mira, aquí está el oxígeno que te toca llevarte. No, 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 Quiero el yo quiero el desecho. desecho, que es el que está afuera, el monóxido, y lo agarra, se engolosina. Es como si viéramos estos cuates, digo, para nuestras amigas Ujú. que vieran, voy a decir una burrada, ¿no? Con todo respeto. Vamos de generaciones, que vieran a Brad Pitt, a William Levy, al conejo malo, o sea, de generaciones en generaciones, van a decir, no, pues del muñeco prehispánico al conejo malo, pues el conejo malo. ¿Quién sabe? Las O, Olivetti son una cosita. o por ejemplo a William Levy, ¿no? Dicen, no, pues qué cosa tan grande, caballero, el cubano. Entonces agarran al 270 veces más afinidad, lo meten a la hemoglobina y se lo llevan. Entonces, cuando usted como célula necesita el oxígeno, la hemoglobina trae el monóxido. Y entonces la célula, independientemente si sea cerebral, cardíaca, muscular, del riñón, de lo que usted quiera, le dice, oye, hemoglobina, mi oxígeno. No, es que mira, te traje esta, pero esta es monóxido o es Ujú, veneno, yo quiero mi ujú, oxígeno. No, ujú. es que esta es la que te toca, toma. Y entonces empieza a intoxicar a todas nuestras células. Eso traducido a nivel no técnico, y ahorita ya un momento ya más técnico le vamos a llamar carboxihemoglobina. Entonces, cuando usted encuentra a una persona que se intoxicó por ese tipo de gas, regresando a su pregunta principal, ¿qué sucede en el cuerpo? La persona está dormida y entonces se empieza a intoxicar lentamente con el gas, porque la hemoglobina agarró todo el gas, porque tiene 270 veces más Más afinidad, afinidad. y entonces se empieza a intoxicar todo el cuerpo. A tal grado, maestra, que ya de 30% de carboxihemoglobina en adelante nos va a producir síntomas como cuáles. Nos va a producir náusea, vómito, mareo, dolor de cabeza, ya incluso sensación de desmayo. Algunos autores dicen de urgencias médicas que de 40% en adelante va a causar problemas de arritmia o problemas cardíacos y la gente se puede fallecer. Ya de 50% en adelante se le considera mortal. 50% de carboxihemoglobina en sangre se considera mortal y es tóxico. Entonces, cuando usted encuentra una persona que falleció, los va a ver usted como cianóticos, es decir, moraditos, pero es una coloración roja escarlata. Ujú, lo que Usted ya las ve más decías. Ujú. rojitas. Entonces usted inmediatamente dice, esto es Que carboxihemoglobina. cuando abres, ves ese Exactamente. rojo Sí, en escarlata, todos ¿no? los órganos. Ujú. Pero usted toma sangre, la manda a analizar y le dan el resultado de carboxihemoglobina positiva. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando la gente se está intoxicando, el sistema nervioso central se está deprimiendo, se desmaya y viene la muerte. En el mejor de los casos, cuando hay este tipo de accidentes, digo, lo estoy diciendo con todo respeto, es que la gente esté dormida Porque no se va a porque dar no se cuenta. va a dar cuenta, no siente nada. De hecho, en los suicidas le llaman la muerte dulce. Creo que este es uno de los casos donde yo siempre digo que te quiero sacar toda la información, pero creo que además es muy importante porque muchas veces cuando estamos frente a una quemadura, Ujú. a un incendio, no sabemos qué hacer. Y yo creo que esto, desafortunadamente tomando como ejemplo lo que sucedió en la guardería ABC, si nosotros nos percatamos que una persona se está intoxicando, pero no ha perdido, digo, sigue con vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué no debemos de hacer con esa persona antes de que alguien de médico lo pueda atender? Esa está muy buena, maestra. Primero que nada, si usted encuentra a alguien intoxicándose, ejemplo, porque esto es muy común que ha pasado. De repente llegan al lugar y ya hay 2 personas fallecidas y una tercera ya incluso está hasta vomitando. En ese momento tienen que sacar inmediatamente a la persona del lugar de origen de la fuga. Primero. Exactamente. Ujú. ¿Por qué?
Porque claramente los libros de urgencias le dicen, lo primero que hay que hacer es sacar a la víctima del lugar del origen donde está el gas, porque en una zona, y llevarla a una zona alejada, porque la propia zona donde ya hay oxígeno y ya no hay gas, entonces ahí ahora la hemoglobina, cuando ve, aquí es padrísimo la figura, la villana que es la hemoglobina, por Ujú. decirlo así. Cuando la hemoglobina ve que ya no hay monóxido, dice, bueno, Vuelve a entonces aceptar. vuelve a aceptar el oxígeno y entonces Ujú. se vuelve a llevar el oxígeno y ahora sí la célula toda intoxicada de los órganos le dice, toma, aquí está tu monóxido y la Ahora sí, hemoglobina, deséchalo. deséchalo, la hemoglobina le da el oxígeno y entonces la misma célula se lleva el monóxido. Por eso, cuando llevan al hospital, O sea, maestra, limpia el sistema. exactamente Ok. limpia. Se tiene que poner oxígeno al 100%. Le conectan las mangueritas y le ponen la mascarilla para que inmediatamente empiece a oxigenar. Se ve que en 4 horas, algunos autores lo mencionan, que en 4 horas ya todo el organismo ya se limpió del monóxido de carbono. Pero entonces, se saca a la víctima del lugar donde esté, ya Sí, sea por monóxido de carbono, ya sea por un incendio. sí. Yo lo saco del espacio y sí o sí, aunque la persona despierte y diga, ya estoy bien, hay que acudir a urgencias. Hay que acudir a fuerzas a un hospital, maestra, porque este tipo de intoxicaciones puede darnos un problema de una actividad eléctrica inadecuada en el corazón, es decir, una arritmia. Entonces, si la persona, ejemplo, si es una persona ya de edad mayor, una arritmia puede ser mortal para esta persona y puede decir, yo saqué a mi papá del incendio, lo vi bien, pero en 3 horas después falleció. Se cayó, ya no despertó. Pero si ya no tenía gas, no, sí fue por un problema de una arritmia cardíaca. Y esa arritmia muy probablemente provocó a la vez formación de coágulos y esos coágulos al pulmón hizo algo que se llama infartos pulmonares. Entonces, sí o sí, como usted bien dice, es ir al hospital para toma de un electrocardiograma, oxígeno complementario le da fuerzas, porque aparte, maestra, el hecho que nuestra célula cerebral empiece con problemas de hipoxemia, es decir, baja oxigenación, vamos a tener un problema de algo que se llama radicales libres. ¿Qué es esto? Son moléculas o son sustancias de la célula que son nocivas para nuestra célula, en especial la neurona. Entonces, por eso es que cuando usted ve en los anuncios que dicen, toma este que va de la A a la Z cuadrada, ¿no? Este complemento alimenticio, donde elimina radicales libres. No sé si ha Es escuchado esos eso, comerciales. claro. Entonces, esos radicales libres se van formando poco a poco por la edad, es normal. Pero en una cuestión de una agresión como una intoxicación donde hay gas, esos radicales libres se forman en exceso en nuestra neurona. Por eso es que hay que meter oxígeno complementario. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona cuando ve que hay alguien que está desvanecido, no sabe si ha perdido la vida o puede presumir que está desmayado, para no arriesgarse también y morir los dos, como pasa en el mar, que entras Ah, a sí. salvar al ahogado y resulta ser tú el ahogado? ¿Qué Sí, es lo que tenemos que hacer? hay que valorar, como bien dicen los urgenciólogos y los paramédicos, primero que nada es valorar el lugar, porque como bien lo dice usted, en vez de ser una víctima ya son dos. Ujú. Entonces, una es, si el lugar está seguro, me meto. Digo, esto es en teoría, porque aquí lo que ahorita nos va a narrar más adelante, pues es terrible y ahí todos entraron. Y qué bueno que lo hicieron así, a expensas de la propia vida, porque eran pequeñitas y pequeñitos. Pero en la teoría se supone que tiene usted que ver, valorar. ¿Me expongo yo? No, entonces puedo entrar. Y retirar a la víctima si es una situación complicada de que hay riesgo tanto para el reanimador como para la Ujú. víctima. Si no hay ningún riesgo, bueno, puedo reanimar ahí a la víctima a esperar a que llegue la ambulancia, si no despierta. Hay otros que yo incluso esto tal vez me lo tomen a mal, yo lo recomiendo así. Pasó un caso, maestra, horrible de una pequeñita que está en una feria, una adolescente se marea en el juego, resbala ya mareada y cae en una saliente de metal y le perfora parte del tórax. Lamentablemente el hospital estaba muy cerca, pero el clásico, la gente, no, no toquen, no toquen, porque si fallece, usted lo mató. No, no es cierto. Ahí se trata de una urgencia. Si alguien hubiera prestado su vehículo, la cargan entre varios, entre dos, por ejemplo, otro le hace presión
y la llevan rápidamente a urgencias, que estaba a 5 minutos, esa pequeñita se salva. Pero mucha gente, no toquen porque te vas a meter Tiene en problemas miedo. y a ti te van a meter a la cárcel porque lo mataste, no es cierto. Por eso existe una autopsia y por eso se deslinda responsabilidad con la investigación del MP. Imagínate tú, todo mundo, me refiero en esta guardería, haciendo pues las labores, aprovechando que los menores están dormidos para posiblemente tomar algún alimento, para arreglar algunas cosas, para ver el entorno. Y el incendio llega de sorpresa. Y cuando digo llega de sorpresa es cuando se dieron cuenta, ya estaba el humo adentro. Si bien las llamas tardan un poco más en entrar, por experiencia en mi incendio, en el de mi casa, yo primero vi el humo y luego vi las llamas. Ok. Precisamente por eso te digo que me abrió muchas heridas, porque era diciembre cuando a mí me sucedió esto. Lo del ABC era en junio, pleno calor. Pero había muchas cajas y muchos papeles. Yo pinto, así que había acrílicos, acetonas, thinners, todo. Entonces No, prendió pues sí. en 2 segundos, que esto es lo que sucedió con toda esta papelería. Otra cosa importante. De verdad, creo que la decoración es muy bonita, es muy importante en los espacios, pero tiene que ser también una decoración segura, que no tenga elementos pequeños. Y esto me recordó mucho a Lobombo, Sí, claro. porque todo el Lobombo estaba diseñado como si fuera una selva, Ajá. que tenía mucho polietileno, que tenía hojas colgadas. Lo mismo tenía la guardería. En los techos habían elementos de decoración que hicieron no solo más rápida el que este incendio llegara, que se propagara más rápido, sino además muchos, al tratar de comenzar a tomar a los menores y tratar de salir, esto que ya había llegado al techo, este calor, empieza a derretir y muchos tuvieron quemaduras, no por el incendio, sino por el material que caía. Fíjese que las cuestiones de las quemaduras es horrible porque el calor es sofocante, el humo, la irritación, la pérdida rápida del conocimiento y aparte, sobre todo, la desesperación, maestra. Me acuerda usted muy bien un caso que hace tiempo pasó aquí en Ciudad de México, no sé si lo recuerda, cuando un hospital de maternidad que era de la Secretaría de Secretaría de Salud de Ciudad de México, explota, incluso se ven los videos que hay una fuga inmensa de gas y explota. Y lamentablemente estaba cerca del área de Cuneros. Empieza a incendiarse todo el hospital. Era un hospital pequeñito que era muy, creo que estaba en la Gustavo Madero, muy querido porque iban muchas mamás solteras ahí porque las apoyaban. Y lamentablemente alcanza el área de Cuneros y sale una enfermera heroína o heroica donde trata de sacar a todos los bebés y lamentablemente ella muere quemada. A mí me tocó intervenir en uno de estos estudios donde se hace la autopsia y estaba quemada. La enfermera fue un héroe anónimo. Digo, le dieron después sus honores y todo, pero el incendio es sumamente rápido, maestra. No sabe uno qué hacer. Por eso te digo yo que empecé a recordar muchas cosas y de verdad no hubo manera que no sintiera yo el dolor y la desesperación que debió haber sentido todas estas personas, todos estos chiquitos, porque el humo desorienta terriblemente. Yo me acuerdo ni siquiera saber dónde estaba la puerta de entrada y la tenía yo a 3 metros y estaba totalmente desubicada. Y por otro lado, este calor que se siente todavía deprime más. Sí. Y
yo ya afortunadamente pude subir al segundo piso y salirme a la cornisa. Y el puro aire caliente con el humo que me pegaba atrás era suficiente para quitarme la respiración, para tragar esta como nata que se hace. Sí, 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 sí. Ahora ellos se encontraban dentro de un edificio donde no había ventanas, donde las puertas que tendrían que haber dado la libertad de poder salir estaban clausuradas, donde los extinguidores estaban vacíos. ¿Y sabes por qué me da tanta indignación esto? Porque yo me acuerdo cuando estaba trabajando en un lugar, como era un lugar de cierta categoría, en una delegación o en un municipio de categoría, había atención. Y entonces llegaba Protección Civil y revisaba la fecha de los extinguidores. Ay de ti con que no estuviera, y está bien, no lo estoy criticando, donde no estuviera la fecha correcta y la recarga de estos extinguidores, donde no estuvieran en los espacios y a los metros literal contados de la salida más próxima, donde tenía que haber de cada tantos metros un extinguidor accesible. Pues en esta guardería no había ni siquiera las salidas de emergencia. Los extinguidores, si bien algunos estarían vacíos, otros ya estaban caducos porque quién sabe en qué año se les ocurrió llenarlos. Había licencias que ya estaban prácticamente perdidas porque ya ni siquiera sabían cuándo habían expirado y las personas seguían trabajando ahí. Yo escuché muchas incluso entrevistas donde decían que por qué los miembros del personal no se quejaban y seguían trabajando. Desafortunadamente, yo creo que cuando uno trabaja, entra como en esta omisión, porque por un lado el trabajo no es fácil de conseguir. Sí, ¿no? Por otro lado, incluso personal de aquí tenía sus propios niños en la guardería, porque era la manera más fácil de estarlos vigilando. Sí. Así que también, pues cuando este personal se da cuenta de que la guardería comienza a arder, tratan de sacar a muchos menores y logran sacar a 75 niños heridos, alrededor de 75 niños heridos. Muchos de los menores que no pudieron salir también sufrieron la pérdida de la vida por aplastamiento, porque todo mundo corría, porque nadie veía, porque los bomberos desafortunadamente, incluso el director, lo despidieron después porque no actuaron con prontitud. Pero entonces yo me pongo también del lado de estos servidores sin apoyo, sí, donde a mí me da todo el coraje del mundo ver a socorristas de la Cruz Roja, bomberos, en las entradas de las avenidas de los periféricos con sus cascos, pidiendo apoyo hasta para poner gasolina a una ambulancia, Jorge. Dime, es que ¿cómo es posible que esto suceda en un país que dice que primero los niños? Me quedé sin palabras, maestra, porque fíjese que, bien lo dice usted, el trabajo no es fácil. Hay que luchar cuando uno entra bien. Uh-huh. Hay que luchar contra el que ya está recomendado, con el que ya compró la plaza, con que él es el amigo del compadre. Y cuando la gente ya logra entrar, va pasando el tiempo. Y también algo que yo ahí me incluyo como probablemente trabajador, es de que pues ya me aventé más años aquí. Y si me despiden, ¿hacia dónde, no, maestra? Porque también la cuestión de la edad. Claro, influye. Sí. Por más maestrías, doctorados y carreras que tengas. Es. Sí, el otro día estaba viendo una vacante de la policía, porque yo siempre tuve la espinita de la policía,
Y pues sí, muy padre el diplomas y todo, pero ya había una edad donde dice, híjole, y si se pone uno a pensar, ¿y si me despidieran? ¿A dónde me voy, no? Porque ya hay instituciones que ya ponen límite de edad. Entonces, regresando a esto que usted dice del punto medular, estos trabajadores también es cierto. ¿Qué hago, no? Si ya fui, levanté la alerta al superior, no me hace caso. Ya levanté el reporte y no me hace caso. ¿Qué se hace? Y comienzas a ser incómodo. Sí, sí, el incómodo, y ¿sabes qué? Ponme a disposición de este cuate, o cárgale la mano a este, o mándalo más lejos, porque es increíble cómo empieza, como bien lo dice usted, y aquí muchas personas que nos están oyendo probablemente se identifiquen. Lo vemos en las empresas, lo vemos en áreas de gobierno, donde, por ejemplo, hay trabajadores. Voy a hablar de un caso que me tocó hacer una supervisión. Llego a un forense. Fíjese, en un lugar donde no hay agua y el tipo haciendo la autopsia, hablo de un técnico, con la llave abierta por 2 horas. 2 horas el agua tirándose. Todavía le digo a su jefe, le digo, oye, ¿te das cuenta que está haciendo la autopsia, pero el agua la está tirando, o sea, no la usa para nada? Le dice, oye, porfa, ciérrale, ¿no? Es que es aguaterapia, me relaja. Y entonces Ay, no. no puedo entender gente tan Cómprate una estúpida. Sí, de estas fuentes fuente de, creo que son 30 o pesos pon en y internet, ¿no? sí, Un video sí, donde oigas, no, bueno, tirando el agua en lugares donde no hay aguaterapia. agua, maestra. Así, 2 horas tirando el agua. Ahora imagínese si este cuate hace 5 autopsias al día, Ah, no, pues se aventó 10 desperdicia aguas lo de tirando una el agua. colonia. Sí, y eso súmele diario por 365 Mm. días por 20 años. Imagínese eso. Y entonces, varias veces ya me dijo el subdirector de este lugar, dice que ya lo reportamos. El problema es que viene el sindicato y nos dice pues que está haciendo su trabajo. Y usted va viendo la serie de omisiones que después se va haciendo una bola grandísima de nieve. Y ahora sí, cuando cae la voladora, como dicen algunos compas, pues ya van a cortar cabezas donde caiga. Porque fíjate que muchas de las situaciones fue culpa de los socorristas, fue culpa de los bomberos, porque no llegaron a tiempo, porque no atendieron bien. Sí. Pero si hay alguien a los que yo respeto, pero me quito el sombrero y bueno, es a los bomberos, es a los paramédicos, porque son los primeros, Ujú. los que llegan y arriesgan verdaderamente su vida para llevar a un paciente, donde dan los primeros auxilios. Y, y también voltear y decir, es que no hicieron bien su trabajo, y entonces empezamos la cadena hacia atrás y nos damos cuenta que los camiones, si la manguera está entera, bueno, ya es para Sí. dar gracias. Están rotas, están picadas. Los camiones tienen que estarlos arreglando, dando de sus propios recursos, donde no tienen una capacitación y se tienen que autocapacitar, donde no tienen un trabajo estable, donde no tienen un seguro que ayude a sus familias en caso de que ellos pierdan la vida tratando de salvarla de otros. Y entonces, esto que sucedió en la guardería abrió, como bien dices tú siempre, esta caja de Pandora, donde desde el gobernador, desde el que autorizó el que estuviera ahí la guardería, Ujú. desde el que puso la bodega llena de documentos sin ningún tipo porque se dice que la persona que casi que cerró la llave y se fue para su casa, no había alguien que estuviera resguardando ese lugar y evitar que esto sucediera. Había una sobrecapacidad de los menores dentro, Sí. superaba. Por eso es que no pudieron sacarlos a todos, porque no había manos. Pero entonces se les acusa muchas del personal que salvaron su vida y dejaron a los niños atrás. Y esto es como un demonio diciéndome,
¿cómo es posible que hayan hecho esto? Pero por el otro lado, dices, también tenían familias, pero estos niños, ¿quién los cuidó? Entonces, se hizo una cadena de culpabilidades, de omisiones, de complicidades, pero también de afectados, porque todas las personas que estuvieron aquí, el daño colateral de estas vidas de estos menores, pero además no solo fueron menores, también hubo adultos que también eran padres de familia, que también eran madres, que también dejaron en orfandad a otros niños que no estaban aquí. Pero entonces el antiguo gobernador de Hermosillo, de Sonora, perdón, que sería Eduardo Bones, pues prácticamente brilló por su ausencia. Me da mucho coraje, maestra, porque generalmente yo, donde a fuerzas como le echaría, pero años ahí de condena, sería, y no me lo puedo quitar de la cabeza, sería al inepto que se le ocurrió poner la bodega al lado de la guardería. Para mí no hay otro culpable más que Por ese, supuesto. porque por lo que leí ya estaba la guardería. Por supuesto, la pusieron después. Sí, y entonces llega este imbécil a poner una bodega con papel, o sea, de verdad, hay que estar retrasado. Es que es lo más peligroso que hay. Sí, y luego con niños, o sea, dijeran, bueno, hay 2 niños, no, digo, con todo respeto, pero son 150 niños. O sea, de verdad hay que estar idiota para poner una bodega al lado de una guardería. Pero también el mismo dueño de la guardería. Sí. Porque tampoco tenía las circunstancias para que en caso de que se diera un accidente en la propia guardería, vamos a quitar la bodega. Cualquier lugar que tenga un cableado es vulnerable a un incendio. ¿Por qué? Porque hay que estarlos checando, porque seguramente en esta guardería había una cocina, había un horno, había agua caliente, había gas. Todos elementos que tienen que estar perfectamente. Si en una casa uno tiene que tener cuidado, imagínate con la responsabilidad de casi 200 almas que están laborando y viviendo, porque estos chiquitos prácticamente viven mucha parte de su día en estas guarderías. Pero entonces, con el perdón, y ahora sí que no me importa si me critican o no por lo que voy a decir, pero en el sexenio pasado les quitan a las madres las guarderías. Sí, qué tontería, ¿eh? Y les dicen, pues mejor les damos un dinero y a la abuelita que lo cuide. Y la abuelita, ¿por qué tiene que cuidar al chamaco? Perdón, ya cuidó a sus hijos. Sí, ahí lo que dice son 2 elementos bien importantes. El síndrome de la abuela esclava, que es justamente eso, de que, pues bueno, ahora te toca cuidar a tus nietos y pues no hay de otra. Y entonces la abuelita, ya hipertensa, con diabetes, con problemas de columna, con problemas tal vez hasta incluso de incontinencia urinaria, pues ahí anda detrás del pequeñito, se cae la abuelita, fractura de cadera, vea todo lo que viene. Digo, con todo respeto voy a decir para todas las abuelas hermosas y cariñosas, pero también las abuelitas tienen un derecho de estar viviendo a gusto, tranquilas, y los nietos tienen que estar cuidados por personal específico y capacitado, porque por mucho amor que le tenga la abuelita, si llega a haber un accidente, ¿qué hace la abuelita? Sí, posiblemente no tengan ni la fuerza, Sí, ni la exactamente. rapidez para actuar. Exactamente, si aquí estamos viendo con personal profesional todo lo que pasó, sucedió. maestra, imagínense, pobre abuelita, y aquí viene algo terrible, jamás me voy a olvidar este caso, que horrible, porque aquí hubo 2 muertes, la muerte en vida de la abuelita y la muerte de un pequeñito. Viene la abuelita cargando al pequeñito en brazos de más o menos 1 año, en la calle, son de estas abuelitas que todavía están fuertes. Quiso ayudarle a la hija ya trabajaba, ahí va la abuelita, dice, no, pues yo me llevo al nietecito, no te preocupes, va a hacer un trámite y sale la abuelita, maestra. Hay una banqueta un poco alta, no calcula bien la profundidad, baja el escalón, se le dobla el tobillo, va a caer la abuelita con el peso de la abuelita y en la propia cabecita del niño, o sea, se caen los dos,
pero la abuelita pues llevaba aquí al niño con Por no sé protegerlo. cómo le llaman, mameluco, bueno, el cobertor del niño. Sí, con su cobijita, Ajá, sí. ya ve que tiene un nombre específico, ¿no? Entonces caen, la abuelita no alcanza a ver cómo va cayendo porque lo va tapando esta cobija del Ujú, bebé, ujú. y con el peso de la abuelita y el peso del bebé, directamente todo el peso a la La cabecita, cabeza. fractura de cráneo, maestra. 2 días estuvo en terapia intensiva el bebé y muere. Imagínese el estado de conciencia que tiene esta abuelita del trauma Que no protegió a su psicológico, nieto. que diga, es que yo lo maté, Claro, porque a mí se me cayó, yo caí sobre de él. claro. Entonces, y otro caso que apenas sucedió y lo vimos en el periódico, maestra, la abuelita que se le resbala al bebé y cae al caso de las carnitas. No, ya ni me digas. Entonces, y obviamente pues muere el bebé. Entonces, el trauma psicológico que ahora tienen estas abuelitas, cuando qué necesidad también tenían. Imagínense, ya hablamos de 2 muertes, la del bebé y la muerte en vida de la abuela, porque la abuela jamás se lo va a perdonar. Y ahora, ¿cómo tiene la relación de establecer el vínculo con la hija? De decir, pues es que mi mamá me lo mató, porque mi mamá pues, se le cayó y cayó encima de mi hijo. Y ahora, ¿cómo va a llevar usted la relación mamá e hijo de cómo se van a perdonar? ¿Y cómo se va a perdonar la propia mamá, bueno, la abuelita? Entonces, regresando a esto, maestra, ¿qué necesidad hay de exponer a nuestras abuelitas a este trauma, a esta falta de, incluso de que tengan falta de fuerza algunas, y el niño ya se les caiga, están desesperadas, no sepan qué hacer, a someterlas a estrés cuando ya había guarderías y estancias bien establecidas? A mí, con todo respeto, nosotros somos completamente partidistas, pero sí, una de las grandes tragedias que pasó en este país el sexenio pasado fue haber quitado estas guarderías hacia los niños. Porque no solo le quitaron las garantías a los niños, se lo quitaron a las madres que necesitan salir a Así trabajar. es. Una por gusto puede ser porque quieran ser profesionistas y están en todo su derecho de serlo y de sentirse exitosas, pero por otro lado, también necesitan proveer a estos Sí, menores que además, fíjate que estuve preguntando y buscando información y me encontré con unas respuestas que te lo juro que me hervía la sangre porque aventé una pregunta y pedí que me lo mandaran de manera privada, pues para no exponer las propias sí, respuestas. Y pregunté cuál era el derecho de una madre de salir a trabajar. Y la respuesta de una persona fue, es que si tienes hijo, cuídalo y te quedas en tu casa. Pero si tanto quieren ser exitosas y tanto quieren tener buenos puestos, pues entonces no tengan hijos. Y yo dije, bueno, ¿y como por qué una mujer o un hombre ha de perder el derecho a ser padre si ese es su gusto o madre y además a ser profesionista? Simplemente porque no tiene quien apoye, no es que cuide, porque creo que aquí tenemos que ser bien delicados, porque también vi comentarios es que ¿por qué dejaban a los niños por irse a trabajar, dejaban a los chiquitos en cuidado de otras manos? Y eso es lo que más delicado se me hace. Estas mujeres, estas familias dejaron a sus niños para que las apoyaran, no para que cuidaran de sus hijos. Era para que apoyaran mientras podían, pues más bien tenían que irse a trabajar. Cuando se está prendiendo este lugar, los bomberos no han llegado. Las personas que están afuera, hay gasolineras, hay tiendas, se dan cuenta que está saliendo el humo de esta guardería, que además es muy conocida por la cantidad de niños que alberga. Entonces empiezan a ver este humo, se empiezan a acercar, empiezan a romper, tratar de romper paredes, tratar de romper ventanas de la desesperación de poder empezar a sacar. sí. Pues los padres empiezan a oír entre voces, entre noticias, lo que está sucediendo, comienzan a llegar al lugar,
tú sabes como padre, o sea, es que ni siquiera me lo puedo y no me lo quiero imaginar, el tener que llegar al lugar donde tu hijo está dentro y sabes que está perdiendo la vida y no poder hacer nada. Esto que usted me narra es horrible, maestra, sí, Ay, ¿no? no, qué horror. Sí, es una situación, digo, ya está, Ya estamos en la sí, chilladera ya otra vez, se pero me dio hasta es que calambres en las manos, sí. da escalofrío porque llega Felipe Calderón con su esposa, ¿no? La que quiso ser también presidente de la nación. Llegan a estos hospitales donde están los heridos y van a ofrecerles, ¿no? Que va a haber justicia, que estas vidas van a haber valido la pena, pues, en memoria de todos estos chiquitos, pero están todos estos padres desesperados porque tienen que esperar a que reconozcan el cuerpecito de su Sí. bebé, donde están rogándole a todos los dioses del universo que su chiquito esté en alguno de los hospitales. Dice que el libro que le comento de La ira de México menciona la narración de un papá donde, como bien lo dice usted, se escuchan los rumores, se lanza con habla a la mamá, ¿sabes qué? La guardería, vámonos rápido, salte de trabajar, yo ya voy para allá. Híjole, es que también a mí se me quiebra la voz, maestra, me da mucho coraje. Sale el papá en el vehículo, ya no puede avanzar porque la fila de vehículos está atascadísima, se baja el papá corriendo, como puede llega. Y recuerdo muy bien la narración tan brutal en el sentido de que cuando tienen que identificar los cuerpos, están tendidas las ropitas de los bebés para que entonces sepan ¿Cuál es su cuál es bebé? el bebé que probablemente había fallecido. Entonces, imagínese usted la desesperación del papá, de la mamá, llegar y observar esta ropita, híjole. Por eso este caso, dice que yo, de todos los libros que tengo, una vez en una librería vi el bestseller y estaba en oferta el libro que se llamaba La tragedia de la ABC y no me atreví a comprarlo. No lo quise leer porque sabía que me iba a traumar. Y cuando compro el libro de La ira de México, venía un capítulo, híjole, no lo quería ni leer, lo leí, pero es una tragedia terrible porque como sea, me refiero a como sea en el sentido de que tal vez estoy mencionando mal la palabra, no encuentro ahorita las palabras adecuadas a nivel cerebral, pero ya uno cuando es más grande, digo, perdón con lo que voy a decir, hasta incluso uno de grande dice, bueno, ya tuvo oportunidad de disfrutar, de vivir, ok, fue una tragedia, pero bueno, ya vivió, ¿no? Ejemplo, voy a ponerlo conmigo mismo. Si ahorita saliera y yo me caigo y mato aquí afuera, toda la gente va a decir, bueno, pues híjole, vamos a extrañar a este cuate, ¿no? Pero ya vivió, sí, cierto, ya viví, ya me tocó un tiempo disfrutarlo. Pero cuando son pequeñitas y pequeñitos, maestra, que apenas van saliendo las plantitas, los arbolitos en este sentido de la vida, es una tragedia abismal porque pues son angelitas y angelitos, o sea, apenas vienen saliendo. Porque sale Carla Rochi, que es la coordinadora de guarderías, el señor, y voy a decir una tontería que ya no quiero decir, Sergio Antonio Salazar, que es el director de prestaciones económicas, y ellos son los que el gobierno destituye. Y cuando va el expresidente Calderón con su esposa en un acto solemne, ¿no? A prometer, es que ahí, honestamente, entiendo a las madres y a los padres que se les fueron encima, porque hay accidentes que no pueden suceder. O sea, no es que aprendamos del accidente, no es que a partir de esto se regulen las cosas, no, es que no había derecho de permitir que esto sucediera. Donde hay un dueño que también está ejerciendo misión, donde está recibiendo este dinero del gobierno para poder hacer que funcione. Entonces,
cuando veo las noticias que se cumple otro año y otro año y otro año y no hay una maldita respuesta y los papás tienen que llenar de bronce en memoria los zapatitos de estos niños y ponerlos afuera del IMSS y poner estas cruces en recuerdo de sus hijos. Y las autoridades dicen, vamos hoy 1 minuto de silencio por las víctimas de la guardería ABC. Es que yo creo que se lo deberían de ahorrar. O sea, es indignante de verdad saber que estas familias tienen que recordar a sus hijos no por su cumpleaños, sino por el día que por omisión de todos estos gobiernos, y perdón, porque no están ayudando, no pueden celebrar el cumpleaños de sus hijos y tienen que celebrarlo enfrente del Palacio Municipal, enfrente del IMSS, como recuerdo de que ya no tienen a sus niños. Sí, usted bien lo dice, ¿no? A mí también me enfurece mucho cuando dicen, es que en honor, o sea, ¿en honor de qué? Fíjese, siempre, maestra, siempre voy a estar atacando esta parte. Ya me odia mitad de gente del servicio público, Pues ya no nos importa. pero es lo que no, a mí me lo enseñó mucho mi abuela. Cuando vendíamos elotes me decía, primero está el cliente. Usted tendrá hambre, tendrá frío, pero primero está el cliente porque de eso usted vive. Claro. Y entonces, atienda al cliente, me decía y me regañaba, ¿no? Y se lo agradezco porque me enseñó ahí la empatía. Entonces, por ejemplo, cuando no entiendo, no logro entender, maestra, a alguien que se le paga con nuestros impuestos para que supervise y veo que hay una guardería repleta de niños y de niñas y veo una bodega, ¿por qué diablos no digo, oye, a ver, tú Algo que no estás está más bien. arriba que yo, Ajá. o me bloqueas la bodega o me bloqueas la guardería? Pero aquí Pero va a no pueden pasar, estar sí, no pueden juntas. estar juntas, aquí Ujú. va a pasar una tragedia. ¿Por qué? Si ya saben que va a pasar, ¿por qué no hacen nada, no? O sea, eso es lo que le molesta a uno. ¿Por qué les tiembla tanto la mano de decir, a ver, vamos a hacer las cosas bien? No puede estar operando esta guardería con esta bodega. A ver, tráeme al que hizo la bodega o el que abrió la bodega. ¿Y de quién son todos estos papeles? Exactamente. Ajá, que se los lleve. Llévatelos, ponlos en otro lado, haz un hoyo, sepúltalos, llévatelos a un Exacto. cementerio, por Exacto. ejemplo, ¿no? Pero aquí no, aquí hay niñas y niños. Entonces, de verdad no logro entender, maestra, la cuestión de que sean tan ignorantes las personas porque, Inhumanos. sí, exactamente, porque son cómplices de permitir que vaya pasando y después, pues es que ya sabíamos, pero no importa, vamos a tener 1 minuto de silencio para todas las víctimas. Porque les No, apuesto que sus hijos no estaban en esa sí, guardería. no están. Y es lo que siempre nos quejamos y que mucha gente va a decir, ya se van a quejar otra vez. Es que este canal sirve para que por lo menos alguien que esté en el servicio público vea y diga, bueno, pues más o menos tiene razón, oye, vamos a hacer algo, ¿no? Y me imagino en la noche de esta tragedia a todos estos que cometieron estas omisiones, que incluso los socios de dueños de la guardería fueron detenidos y luego con una fianza puestos en libertad. Y me los imagino llegando en la noche a su casa con la esposa, sus chiquitos, y en la cena agarrados de la mano y el papá diciendo, hay que agradecer y por eso hay que amarnos, porque ya ven lo que sucedió con estas familias y nosotros estamos juntos. Y yo, pero ¿cómo se vive de verdad? Si a mí me ha afectado tanto, yo no entiendo estas familias cómo se vive con un dolor así. Bueno, Y ok. los del gobierno, cómo duermen sabiendo que esas familias no pueden vivir. Pero eso, maestra, sí es que son empáticos, porque usted acaba de decir a alguien que tal vez tiene cierta empatía, pero los clásicos, no, pues ya valió madre, ya ni modo, ¿no? No, pues yo qué, yo nada más dije que ahí, pero ellos tuvieron la culpa, porque no faltará, maestra, el hijo de tal por cual que diga, pues es que si sabían del riesgo, ¿para qué Los llevan a sus papás hijos? sabían, Exactamente. exactamente. Se van a lavar las manos y se van, es más, le apuesto lo que quiera hasta que tal vez más de 2 o más de 3, el fin de semana se fueron a su bar o a descansar porque se lo merecían.
Y para el 18 de julio, afortunadamente, una disculpa, el 5 de junio se hace el día y además se promulga una ley que se llama Ley 5 de junio. Y esta es una ley que se aprueba donde dice que todos los espacios donde haya infantes, guarderías, pequeñas clínicas, hospitales, escuelas, todo lo que tenga y albergue a pequeños al cuidado de otros, tiene que tener las licencias correctas, el ambiente, todas las salidas de emergencia, o sea, lo que se debió haber hecho por lógica. Es que no les estábamos pidiendo que trajeran un hospital. Es que lo único que necesitaban es tener las cosas en regla, casi que probar que las salidas de emergencia todas las mañanas estuvieran libres. Porque era obvio que entre los que estaban, si estamos hablando que eran alrededor de 50 personas de personal, es obvio que no pueden sacar a 150 niños. Pero digo, es que es por lógica. Entonces tendría que haber habido un protocolo donde se hiciera, no sé si 1 mes o 2 meses o cuando quisieran, esta medida de evacuación para saber, a ver, en cuánto tiempo. Yo sé que tal vez me van a decir, es que Vilma, o sea, estás viviendo en un mundo que no existe, pues debería de existir. Sí, debería de porque existir. no creo que esté pidiendo demasiado. Como bien lo dice usted, debería de existir, porque por eso tenemos todos un cerebro. O sea, no piensa, ¿cómo se llama el amigo que está con usted en Relatos del Misterio? Svein. Svein y yo tenemos el mismo cerebro, y tenemos la misma capacidad resolutiva y de pensar. Tenemos tal vez criterios diferentes, pero como especie humana tenemos la misma capacidad cerebral para que alguno de los dos decir, oye, mira, esa puerta que está aquí probablemente se trabe porque está chueca. Hay que decirle al productor que la quite, o hay que decirle que la arregle. ¿Por qué? Porque en una situación de un incendio o un temblor nos puede ir mal. Ahora, voy a tocar este tema, maestra, voy a desarrollarlo rápido, por lo siguiente. Aquí tal vez me aviente un round con los tanatólogos. Yo los admiro mucho, maestra, mucho, pero en el tema donde no estoy nada de acuerdo, y cuando entre a la maestría y varios maestros de tanatología me digan esto, no sé cómo nos va a ir, va a haber problemas por algo que nunca he estado de acuerdo, nunca. Y los tanatólogos nos dicen, es que pasó esta situación porque él o ella te iban a enseñar una lección. Yo tampoco. Híjole, a mí cómo me revienta eso. Para mí es una patada, sí, no te voy a decir dónde. Digo, sí, con todo respeto lo voy a decir, porque yo nunca he estado de acuerdo cuando de repente en un hospital veo a un niño con cáncer muriéndose, sufriendo. Y dicen que por algo. Y dice, es que por algo para que te enseñe. Oye, no quiero que me enseñe nada. Sí, cuando dicen, no, sí. No te preguntes por qué, sino para qué. Exactamente. No. Dice uno, oye, la verdad, hay no cosas quiero. Que yo me quiero quedar tarada el resto de mi vida. Ándele. Sí. Entonces, siempre es esta maldita cosa que tengo en el cerebro de que digo, es que yo no estoy de acuerdo cuando el tanatólogo dice, es que por algo tu papá sufrió así para enseñarte. No quiero que me enseñe nada, déjalo así. No quiero, como usted bien dice, quiero quedarme idiota, pero que él no sufra para enseñarme algo. No quiero. Sí, aprendo yo solito. Sí. ¿Y por qué le comento esto, maestra? ¿Por qué? Porque aquí se mezcla perfectamente con lo que estamos tocando. No tendría que haber estas reformas y estas iniciativas cuando desde el principio sabemos qué va a pasar. Lo que usted nos dijo fue magistral, de que ahora tiene que haber una supervisión con tantos menores, tantas ventanas, tantas puertas, todo esto de protección civil. Pero ¿por qué? ¿Por qué esperar una tragedia para que un gobierno reaccione? ¿Cuántas veces, maestra, no lo hemos dicho aquí? Se tiene que reformar la ley de adolescentes. Se tiene que reformar porque ya lo vimos con Fátima, una pequeñita que la matan de manera cobarde y atroz, y el idiota ya está fuera porque ya cumplió sus 5 años. Esta que tiene 17 años. Y es a lo que voy.
estuvimos cada programa que muchos, otra vez ya van a empezar que nada más que Pues para la que cárcel. vean que Bueno, sí pasa. y entonces estábamos duro y duro y duro y duro de la iniciativa. Y esta semana que acaba de pasar, lo vimos con esta de adolescente de 17 años con más de 15 puñaladas. Y la víctima en terapia intensiva con un tubo en la garganta, debatiéndose entre la vida y la muerte y un coma inducido por la gravedad que tienen los órganos. Entonces, alguien va a decir, es que es la iniciativa porque ya nos dio como lección. No, 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 no. No queríamos que hubiera otra víctima. Ya desde Exacto. aquí, ya desde hace un año estamos duro y duro y duro con esta iniciativa de adolescentes que se tiene que reformar. Y no, hay que ser de verdad un idiota Porque para ¿cuál es decir, el mensaje exactamente, entonces? ándele, exactamente, que hasta me trabo. Es que ahora nos tuvo que enseñar para la nueva iniciativa. No, ya lo veíamos venir, ya lo habíamos dicho hasta el cansancio. Hay que reformarla, poder legislativo, reforma. Pues no. Entonces, no sé cómo llamarle a eso, maestra. Aquí igual, ves una bodega llena de papeles, el calor infernal, ves a 150 niños, está pegado, hay una gasolinera aquí en la esquina. De verdad hay que ser un idiota para no hacer nada en Para el no sentido. pensar que va a tornar un día. Exactamente, y no estoy para nada tocando a los papás, sino estoy hablando del servicio público, de que, Claro. a ver, me suspendes esto y no quiero tragedias. Porque además, ¿por qué los papás tienen o tenían que hacer el trabajo? Sí, Su trabajo era llevar a los niños, así pagar es. las cuotas que les pedí. Ese era su trabajo. Y cuidar al niño en su casa para que regresara bien a la guardería. Y es que aquí también otro comentario que me hirvió la sangre, como usted dice, de que, pues es que los papás tienen la obligación, ¿para qué los van a dejar? No, entonces que no, ningún niño vaya a la escuela. O que ningún papá, o sea, una persona pueda ser papá porque no hay donde cuidarlo. Sí, pero mire, así como se dejan las guarderías, todos los papás llevan a sus hijos a las escuelas, porque hasta es un derecho constitucional la educación. Por supuesto. Entonces significa que que no vaya a pasar una tragedia, No no lo tengo lleves. que mandar a las escuelas. Entonces O sea, déjalos solos. ve al grado de ilógico de esta persona que dice, pues es que ¿para qué los lleva? No, pues es lo mismo llevar a un niño a una escuela, es lo mismo que lamentablemente pasó en un colegio aquí en Tlalpan que se colapsa independientemente del terremoto, pero si tengo una estructura de mayor Iba a peso, colapsar. iba a colapsar. Claro. ¿Y qué era la respuesta era, es que ¿para qué los llevan a esa escuela? No, el problema fue haber levantado otra estructura de mayor peso. Y entonces, porque entonces, ¿qué, maestra? Nunca vamos a mandar a todas a las niñas y niños a las escuelas porque puede haber un riesgo. Si hay un riesgo latente, se debe de quitar ese riesgo. Por supuesto que se tiene que quitar y de verdad, y regreso a lo mismo, en vez de estar atacando, amenazando con comentarios, apoyemos esto. Metámonos a la información, a saber si verdaderamente, ahora sí como papás, si vemos que en la guardería donde estamos llevando a nuestros hijos, así sea pública, bueno, pública ya no, pero privada sí, que cumpla con los estándares que se necesitan. O sea, no permitamos que la omisión de otros acabe con nuestra paz, con nuestro sueño, con nuestras vidas, porque por eso han pasado tantos años y los papás siguen pidiendo justicia. Es que yo no sé cómo siguen durmiendo, de verdad. O sea, yo pienso en estos padres y es que no tengo más que palabras de todo el respeto del mundo y que no quitan y siguen pidiendo justicia. Y no solo están pidiendo, y esta ley no solo la sacaron por sus hijos, la sacaron por los hijos de los que venían. Sí, claro. Y entonces, dejémonos de atacar en redes sociales por estupidez y media, que cada quien solucione sus problemas, aprendamos de verdad que la vida da muchas vueltas. Sí. Y a quien atacamos hoy, podemos necesitar mañana. Así es. Y fíjese que, rápido le comento esto, digo, es una tarugada, pero así como hay gente que apoyó a un influencer que porque le estaban metiendo más años, hicieron un plantón, que para mí se me hace una tontería, Claro. pues hay que ir todos cuando haya un mal funcionamiento de una escuela donde hay cientos de niños en riesgo, pues ahí sí hay que ir todos. O sea, si me Exacto. muevo para apoyar a un influencer que no me deja nada bueno, pues sí tengo que apoyar con mayor
obligación apoyar a un lugar donde hay niños y hay riesgo. Que si cometió un delito, que lo pague. Sí. Y apoyemos mejor estas causas, escribamos en comentarios, y si esto se puede monetizar, que mejor darle a que moneticen estas fundaciones, a estos padres, porque yo busqué por todos lados, igual y soy muy mensa para buscar, pero yo en ningún lugar encontré apoyo psicológico para estas familias. Sí, y ahorita que usted lo comenta, maestra, recuerdo, bueno, he visto incluso los grandes cabezas de instituciones que yo veo llegan y firman y junta y comida y reunión y comida. Y dice, bueno, ok, tu trabajo que todos te pagamos no es de que te vayas a comer y la foto, inaugures, supervisa. Hacer supervisión de manera infragante, es decir, llego, a ver, aquí me están reportando, simplemente, ¿sabes qué? Vine a hacer un recorrido. Tengo a mi cargo una supervisión de 30 escuelas. Pues bueno, voy cada un día sí, un día no, y empiezo a caer de sorpresa, a ver cómo está funcionando, dónde está el riesgo, qué le hace falta, y de verdad me pongo a trabajar, maestra. Fíjate que el otro día fui a un supermercado de estos muy grandes, que empieza con Wall, y estaba yo en la caja, está una señora con una cara, Jorge, de ¿qué hago aquí? En su teléfono, en el WhatsApp, una cola de 5 carritos. Sí. Cuando le pido que me revise un precio, porque había visto otro precio, avienta el teléfono. Y lo que volteé a decirle fue, si no le gusta su trabajo, cámbielo, porque se nota que lo odia. Hay muchos otros trabajos, tal vez haciendo otro tipo de actividades, gane lo mismo o posiblemente va a ganar más, porque se va a notar el amor a su trabajo. Y es que el amor al trabajo se nota. Sí, sí, Y sí. yo creo que por eso este canal tiene los seguidores que tiene, porque se nota el amor con el que se trabaja, desde la producción, desde el que edita, desde los que estamos sentados. Se nota que amamos lo que hacemos, pero cuando no, también se nota. Sí, claro. Entonces, se notó en todos estos, desde los que tuvieron omisiones, desde los que no llegaron, desde los que pusieron los papeles, hasta el gobierno, hasta un presidente, hasta un gobernador, que están por voto, pero no por pasión. Y de verdad, yo ese sería el consejo y se lo digo a mis hijos. Y es algo que mi papá me metió desde chiquita. Me decía, no importa que seas presidente o tengas el trabajo que otros consideran mediocre, mientras seas el mejor, se va a notar. Pero si odias lo que haces, se va a notar más. Sí, sí, sí. Y eso, claro, lo hemos visto mucho, maestra. Por ejemplo, a todas nuestras amigas y amigos que nos ven y nos honran del servicio de limpieza. A mí me ha tocado gente que hasta va bailando y barriendo la calle y le encanta su trabajo. Buenos días, y recoge la basura y me dice, de aquí, de este carrito de basura, ha salido para mis hijos darles universidad, ha salido para las enfermedades porque reciclo, usted me da un taquito, tengo amigos. Ese es el amor del trabajo, maestra. Pero mucha gente, como vuelvo a repetirle, lamentablemente no tiene el perfil, entra, yo voy a citar unas palabras, no son mías, las voy a citar, de una amiga que vivía ahí por Nicolás Romero, que decía claramente, yo quiero entrar al gobierno porque son las playas del gobierno, donde no voy a trabajar bien, voy a ganar más o menos y voy a estar a toda Mauser. Y lo hemos visto. No estoy diciendo de los que sí trabajen honradamente y fuertemente, Que los hay, que claro. los hay muchos, pero hemos visto hospitales donde no hay atención, donde escuelas, donde hay juntas y servicios de urgencia donde están con el cafecito, el celular y la gente colapsándose. Pues sí, pues yo lo único que me queda decir a estos heridos, a estos padres, a las personas que hicieron bien su trabajo cuando sucedió esto,
y a estos 49 angelitos que yo me uno, y si de algo sirven los 5, los 8, los 10,000 personas que me sigan, yo me uno a que esto no se olvide. Y darle voz a la mamá de Fátima, y darle voz a todos aquellos que necesitan y que no tienen la disponibilidad, que tenemos un ejemplo aquí de un micrófono, para que estas cosas no se nos olviden. Así es, maestra. Pues yo le agradezco mucho su participación. Pienso que lo ideal nada más sería ya quedarnos callados por el honor hacia las niñas y los niños, Así es. en memoria de ellos. Ujú. Y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, maestra.